Hola estudiantes de Materiales 1, vamos a continuar con las clases de tipo virtual y previamente estábamos trabajando las estructuras cristalinas, las 14 celdas de Bravais, enfatizando sobre todo en dos cúbicas y en la hexagonal compacta. Las cúbicas centradas en el cuerpo, que ya pues la caracterizamos, y ahora entramos a trabajar la cúbica centrada en las caras, que esa es la que vamos a estar manipulando junto con la hexagonal compacta. Entonces vamos a mirar ese proceso y a retomar la clase. Entonces previamente ya trabajamos con esta celda, la BCC, donde además de conocer cómo es la estructura átomo-punto o de posiciones atómicas, la de esferas rígidas y la aislada, buscamos también en cuanto a la relación existente entre la longitud axial, que es la distancia de sus lados, por ser un cubo pues es igual en las tres dimensiones, con respecto al radio atómico. Y llegamos a esto, a que cuatro radios atómicos, 1, 2, 3 y 4, equivalen a raíz de 3, manejando dos veces conceptos de tipo pitagórico. Además, vemos que en esta celda tenemos dos átomos completos dentro de ella, 8 octantes que representan un átomo y el central que serían dos átomos. Además de eso trabajamos con el APF, o por sus siglas en inglés, el factor de empaquetamiento atómico, donde con algunos ejemplos nos dimos cuenta que el valor promedio de ese APF, que es la relación entre el volumen de los átomos que ocupan la celda sobre el volumen de los átomos, equivale a 0.68 y se puede llevar a un porcentaje equivalente al 68% que representa la cantidad de volumen que es ocupado por los átomos dentro de la celda unitaria, teniendo alrededor de un 32% de huecos, o también llamados intersticios, donde los electrones de valencia se pueden mover, o además donde pueden llegar otros átomos más pequeños para formar aleaciones o compuestos. Ahora sí nos concentramos en la FCC, que por sus siglas en inglés, Face Center Cubic, es cúbica centrada en las caras. Aquí tenemos la celda átomo-punto de posiciones atómicas, donde tenemos átomos en las esquinas, átomos en el centro de cada cara. Esta es la de esferas rígidas, donde la vemos en tamaño real y nos damos cuenta, por ejemplo, que el átomo de la cara de esta cara frontal, valga la redundancia, tiene como vecinos directos estos cuatro átomos, de tal manera que estos átomos no se tocan, como ocurre con la cúbica central en el cuerpo, debido a la existencia de ese átomo central, que es el que estamos viendo acá, en las esferas de tipo aislado. En este tipo de estructura vemos una mayor cantidad de átomos, que están siendo obviamente vecinos unos de otros. Algo directo que ya vimos en un video anterior es la cantidad de átomos que esta celda posee. Entonces tenemos 2, 3, 4 y 4 inferiores, 8 octantes que representan un átomo. Aquí tenemos dos mitades, aquí detrás una mitad más, aquí detrás otra, arriba otra y abajo otra, serían 6 mitades, que representan 3 átomos más el átomo conformado por los octantes serían 4 átomos que hacen parte de esta celda unitaria. La relación entre la longitud axial A, que es cualquiera de estas, al fin y al cabo es un cubo, con respecto al radio atómico, es un solo Pitágoras, como vemos acá. Entonces, en esta diagonal de una de las caras de esa celda,
estamos viendo que existen 1, 2, 3 y 4 radios equivalentes por Pitágoras. Aquí tenemos A, longitud, y A longitud, entonces A al cuadrado más A al cuadrado, que es igual a esta hipotenusa, también elevado al cuadrado. Al sacar, obviamente, esa hipotenusa, nos quedaría, sacando obviamente radicales al cuadrado, A raíz de 2. Entonces, 4 radios equivalen a raíz de 2 en esta celda de tipo unitario. Para el caso de ejemplos de elementos de tipo metálico que tengan este tipo de cristalización, tenemos el aluminio, el cobre, el oro, el plomo, el níquel, el platino, la plata, como los más importantes. Y nos damos cuenta que es una serie de materiales de tipo no ferroso muy importantes a nivel industrial. Aquí vemos, de acuerdo a la tabla periódica, el radio atómico o anatómico. En sus tablas posiblemente vengan valores más actualizados, tablas actualizadas, importante que cuente con ellas a medida que vayamos viendo este tipo de secciones o clases virtuales. Entonces, tener a la mano su tabla periódica. Y con la relación entre el radio y la longitud axial, conocemos la constante de red, que este dato no viene en las tablas periódicas. Vamos a mirar, a partir de esta información, el factor de empaquetamiento atómico para este tipo de celdas. Entonces el APF para celdas, en este caso de tipo FCC, será igual al volumen de los átomos que ocupan la celda. No olvidar la cantidad de átomos que hay en una celda de este tipo. Sí, son 4 exactamente. 2 para la BCC, y como hicimos el conteo ahorita, 4 para este tipo FCC. Y eso relacionado con el volumen de la celda. Dimensionalmente es un factor adimensional cuando estamos trabajando con el APF, factor de empaquetamiento atómico. Es adimensional. Para que tomen nota de esto, por favor. Entonces vamos a averiguar APFs para algunos elementos. Entonces el primero que vimos fue el aluminio. Entonces vamos a averiguar el APF para el aluminio. Volumen de los átomos que ocupan la celda. Vamos a ver que son 4 átomos. Y esto multiplicado por la fórmula que representa el volumen de los átomos. Los átomos son de simetría esférica. Entonces 4/3 de pi por el radio, en este caso el radio del aluminio, elevado al cubo sobre, disculparán ahí estas líneas, todavía no manejo muy bien este mouse, sobre el volumen de la celda, que sería un cubo. Entonces la longitud axial
del aluminio elevado al cubo. Eso sería la manera de poder calcular el APF para el aluminio. Entonces vamos a mirar de la tabla los valores. Entonces tenemos radio 0,143. Entonces calculamos 0,143 en nanómetros elevado al cubo. Eso por pi. Eso por 4. Dividido entre 3 y por 4, que es la cantidad de átomos que hay ahí. Y esto lo vamos a dividir entre la longitud axial del aluminio, que es 0,405 elevado al cubo. Para darnos 0,7376. 0, 73, 76. Vamos a hallar ahora la APF. Vamos a darle un segundo. APF. Para otro ejemplo, que podría ser el plomo. No olviden la fórmula, mírenla. Tiene entonces un radio de 0,175 elevado al cubo. Se lo multiplicamos por pi, por 4 o por 16 directamente, dividido entre 3, y eso lo vamos a dividir entre la constante de la red del plomo, que es 0,495, también elevado al cubo. Dame un segundo que no me funciona aquí. 0,175 por pi por 16 dividido entre 3, y esto a su vez dividido entre 0,495 elevado al cubo. 0,7404. Vamos a hallar ahora la APF. No me gustó esta escritura para nada. Entonces APF para otro elemento más, podría ser el último de esta tabla, la plata. Donde su radio atómico es de 0,144 elevado al cubo.
Esto por pi por 16 dividido entre 3 y eso sube dividido entre el lado que es en la misma longitud axial 0.409 elevado al cubo 0.7313. Si seguimos realizando este tipo de operaciones con más ejemplos de las estructuras cristalinas de tipo FCC, podríamos concluir que el factor de empaquetamiento atómico para las celdas FCC tiene un promedio de 0.74. ¿Qué me está indicando esto? Que las celdas cúbicas centradas en las caras, los átomos que hacen parte de ella ocupan un 74%. Entonces el 26% restante es vacío, es hueco. Es decir, todos estos intersticios que vemos acá en esta estructura, la estructura pues obviamente no es compacta, porque pues los átomos son de simetría esférica, entonces queda alrededor de un 26% todavía. Entonces esto nos está indicando que para este tipo de estructuras, pues obviamente el hacinamiento es mayor, pero es muy conveniente para algunas características físicas y mecánicas de estos elementos, como lo son su conductividad eléctrica, y esto debido a que pues, los átomos están muy cerca los unos de los otros. Entonces los electrones de valencia fácilmente pueden pasar de un átomo a otro, y esto sobre todo cuando hay un potencial eléctrico, un voltaje que haga que estos electrones pues, tengan una dirección definida en su movimiento. Eso sería el fluido eléctrico. O para la térmica también, o lo otro también importante como criterio mecánico, su conformabilidad, es decir, la posibilidad de dejarse dar forma sin que se fracture, bien sea como lámina, maleabilidad, o como hilos o alambres, ductilidad. Eso en cuanto a lo referente a las celdas de tipo cúbica centrada en las caras. Ahora nuestra tarea va a ser indagar sobre las cúbicas, o mejor, ya saliendo de las cúbicas, ya tenemos las dos celdas importantes donde muchos elementos metálicos, muchas aleaciones se cristalizan con este tipo de estructura. Ahora vamos a pasar a la BCC, que es la hexagonal de tipo compacto. Entonces ampliamos acá muy bien. Pues tenemos la estructura cristalina hexagonal compacta. En esta estructura cristalina hexagonal compacta que estamos viendo, entonces nos vamos a ubicar acá primero. Esto que está en líneas continuas es un prisma, ¿cierto? Si tenemos dos más de estos, uno acá al lado izquierdo y otro aquí detrás, juntando esos tres prismas, generamos la celda hexagonal compacta. Esta celda hexagonal compacta tiene un par de bases o planos basales, como se le dice en términos cristalinos, plano basal superior, plano basal inferior. En cada uno de esos planos tenemos átomos en las esquinas del hexágono. Ese hexágono se forma cuando se juntan esos tres prismas en la parte superior y en la parte inferior.
y uno central. Igual pasa en el plano basal inferior. Y además, cada prisma tiene un átomo completo, sesgado hacia uno de los lados, pero está completo dentro del prisma. Entonces, como son tres prismas, tendríamos tres átomos más. ¿Entendido? En esta hexagonal de tipo compacto. Aquí tenemos la de posiciones atómicas o átomo punto, la de esferas rígidas y esta no completamente, pero esferas de tipo aislado. Entonces, en el número de átomos vecinos o número de coordinación, aquí podríamos tomar este átomo como un ejemplo o criterio para poder calcular el número de coordinación de las estructuras hexagonales compactas o número de coordinaciones, número de vecinos, como lo dijimos para las dos anteriores, donde podemos tomar como referencia este átomo. Él tiene 6 vecinos, que los ven aquí directo, ¿cierto? Más los 3 aquí en el plano central. Estos 3 átomos están tocando este átomo por su parte inferior. Y encima de esta celda hay otra celda, donde acá tenemos 3 átomos más. Este plano basal superior es el mismo plano basal inferior de la celda que está inmediatamente encima de ella. Entonces aquí hay 3 átomos. Entonces 6, 3 y 3 aquí encima. 12 átomos como número de coordinación para esta celda hexagonal de tipo compacto. ¿Que cuántos átomos hacen parte de la celda unitaria? Importante para este análisis saber que la celda unitaria es este prisma, ¿cierto? O sea, hay 3 celdas unitarias conformando la hexagonal compacta, pero para hacer el conteo de cuántos átomos hacen parte de la celda, pues nos fijamos solamente en ello. Entonces aquí, a pesar de que no hay ángulos a 90, igual dentro de un cuadrilátero la suma de los ángulos internos siempre es igual a 360. Entonces aquí tenemos fracciones de octantes, pero en total forman medio átomo. Y aquí tendríamos otro medio átomo, un átomo más este átomo que hay completo, 2 átomos. Entonces en este tipo de estructuras cristalinas, el número de átomos que conforman la celda son 2. Aquí tenemos ejemplos que apuntan a elementos metálicos a temperatura ambiente, igual pasaba en las dos tablas anteriores. Bueno, ¿por qué temperatura ambiente? Porque hay elementos como el hierro que ya vimos, o como el titanio en el caso de esta tabla, que son de tipo alotrópico, ¿cierto? Y que más adelante vamos a revisar qué es este fenómeno de la alotropía que tienen algunos elementos. En el caso del titanio y del hierro es que tienen diferentes estructuras en intervalos de temperatura. Y a temperatura ambiente, pues el hierro tiene una estructura BCC y a temperatura ambiente el titanio tiene una estructura HCP o hexagonal compacta, que es lo que estamos revisando en estos momentos. Ejemplos, ahora sí, cadmio, zinc, magnesio, cobalto, circonio, titanio, berilio. Aquí no se realiza de fondo, además del APF, o mejor, se realiza, además del factor de empaquetamiento atómico, una relación entre la altura de esa celda. Recuerden que aquí tenemos una altura y unas longitudes en un plano muy distinto al sistema cartesiano, que más adelante vamos a trabajar cómo es en ese tipo de estructura a partir de triángulos equiláteros que aquí estamos viendo, ¿no? Son triángulos equiláteros donde vamos a tener acá 3 ejes en este marco inferior. Cada uno pues se le llama A1, A2 y A3. Si él es A1, él tiene su negativo. Si él es A2, él tiene su negativo.
y si él es A3, él tiene su negativo. Fíjense que cada uno, por ejemplo, entre A1 y A2 hay 60 grados, entre A2 y A3 hay 60 grados, y lo mismo pasa entre A3 y A1. Miento, hay 120 grados. Hay una fallita mía. Hay 60 entre A1 y el negativo de A3. Entre A1 y A2 son 120 grados. Entre A2 y A3 son 120, serían 60 entre A2 y el negativo de A1. Y la suma de esos tres serían 360, que pues obviamente es el ángulo de un recorrido completo. Y esta altura que la llamamos C. Entonces hay una relación entre esta longitud axial y esta altura C, que es la que quieren marcar aquí en la tabla, para un hexagonal compacta ideal, que tiende a que esa relación de C sobre A sea de 1.633. Entonces tenemos elementos que se acercan muchísimo a esa relación, como el magnesio y el cobalto, que la relación es de 1.623, es decir, muy cercana. Por eso la desviación estándar que existe entre ellas con la relación ideal es muy baja, alrededor de 0.66%. Si miramos elementos como el zinc o como el cadmio, pues la relación entre la altura y esa longitud o ese eje axial que estamos mirando ahorita en el plano basal inferior es de 1.865, que se aleja de 1.63, y por eso la desviación tiende también a alejarse. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la relación de la altura con respecto a esa constante que hace parte de tres ejes de los planos basales. Vamos a mirar ahora, aprovechando, precisamente los ejemplos metálicos de este tipo de estructura hexagonal compacta. Vamos a mirar entonces lo que tiene que ver con su APF, o el factor de empaquetamiento atómico, para las estructuras HCP, pero vamos a mirar primero pues, algunos APFs de elementos en particular, cadmio, zinc, titanio, a ver sus valores, y luego sí dar un valor promedio o aproximado de lo que son los factores de empaquetamiento atómico de las celdas HCP, también llamadas hexagonales compactas. Entonces vamos a mirar para celdas unitarias hexagonales compactas. También llamadas HCP. Bueno, en estas celdas voy a aumentar aquí un poquito el tamaño. Tendríamos lo siguiente entonces. La APF ya sabemos por fórmula general, la tenemos allá arriba, fíjense, es el volumen de los átomos que ocupan la celda sobre el volumen de la celda. Entonces vamos a empezar a trabajar con algunos elementos. Elementos como el cadmio, por ejemplo. Vamos a mirar con el cadmio. A ver si me queda mejor esta letra. Donde el volumen de los átomos que ocupan la celda, no olvidar que son dos átomos, ¿no? Entonces tendríamos 2
factor de 4/3 de pi, que es obviamente la fórmula para la simetría esférica que tienen los átomos por el radio del cadmio elevado al cubo sobre, ya no es cúbica, ¿no? Entonces aquí te recuerdo porque ya no es una longitud elevada al cubo. Entonces miramos y nos damos cuenta que es la longitud axial A sobre la altura C. Esa longitud axial, esta es esta misma, entonces sería A al cuadrado, es decir, la longitud axial del cadmio al cuadrado, eso para la base, multiplicado por la altura, obviamente, el cadmio, ¿no? Y esa sería la fórmula para los demás elementos que vamos a hallar, además del cadmio. Vamos a pasar por el cobalto y el titanio, por ejemplo. Entonces ahorita, una vez hagamos de eso, vamos a averiguar APF para el cobalto y APF para el titanio. Ok, ya tenemos la fórmula base, no hay problema, nos guiamos entonces por la tabla. Entonces primero vamos a averiguar el volumen de los átomos que ocupan la celda. Entonces tenemos que el radio, para el caso del cadmio, 0.149. Entonces 0.149 elevado al cubo, eso lo vamos a multiplicar por pi, eso lo multiplicamos por 8, 4 y 2, y lo vamos a dividir entre 3. Eso es lo que estamos haciendo acá, esta parte superior o el numerador de ese APF, y lo vamos a dividir entre la altura del cadmio, que sería 0.5618, multiplicada por la longitud axial, que es 0.2973 elevado al cuadrado, y cierro ese paréntesis, y nos da alrededor de 0.5581. Entonces 0.5581. Importante tener en cuenta que hicimos aquí el APF para el cambio, que es el que más se desvía respecto a la relación ideal. Entonces existe también obviamente un APF ideal. Ahora vamos a trabajarlo con el cobalto, que se dieron cuenta que tiene una desviación mínima, es decir, el cobalto va a tener un APF muy cercano al APF real. Y para el cobalto tendríamos como radio 0.125, el radio atómico. Entonces 0.125 elevado al cubo, esto lo vamos a multiplicar por pi, por 8, dividido entre 3. Esto a su vez lo vamos a dividir entre la altura, que la altura sería 0.4069, y a su vez lo multiplicamos por uno de los lados de la base, que es la longitud axial, el lado de la base, que es la longitud axial, pero como son dos, es elevado al cuadrado, 0.2507, para darnos un resultado de 0.6398.
0,63, 98. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el tanque, que tiene un radio de 0,147. Eso lo multiplicamos por pi, por 8, dividido entre 3. Y esto a su vez vamos a dividir entre la altura, que es 0,4683, multiplicado por el lado de la base, que es 0,2950, elevado al cuadrado, para darnos un valor de 0,6530, 0,653. Voy a revisar nuevamente el del cobalto, que me queda una duda. Devolvámonos. Para el cobalto, el radio 0,125. Esto multiplicado por pi, multiplicado por 8, dividido entre 3. N está ahí para el numerador. Y el denominador sería la altura, que es 0,4069, por el lado, que es 0,2507 elevado al cuadrado, igual, confirmado, 0,6398. Listo. Ahora sí, el APF para las estructuras hexagonales compactas, es decir, las HCP, pero las ideales, es decir, a qué tienden los factores de empaquetamiento atómico de estas celdas. Obviamente tienden, pero nunca van a ser iguales a esto. ¿Esto debido a qué? A que son valores generados a partir de cálculo infinitesimal 0,74. Ese es el APF, es decir, que en este tipo de celdas el 74% está siendo ocupado por átomos, y el excedente, que es alrededor de un 26%, pues tiende a estar vacío o con huecos, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Huecos. Entonces, este tipo de estructuras o de elementos pues tienen comportamientos muy similares a los de las celdas cúbicas centradas en las caras en cuanto a comportamientos físicos o mecánicos. Obviamente pues hay otras diferencias grandes cuando ellos se alean o se mezclan con otros elementos, debido a que pues no es como la celda cúbica, ¿no? Entonces eso es algo muy importante cuando estamos buscando la solubilidad de un elemento en otro, o la mezcla de un elemento en otro, que mucho más adelante en el capítulo 4 lo vamos a explicar, y en el capítulo 5 se va a tener en cuenta en cuanto precisamente a los diagramas de fase binarios, donde mezclamos un par de elementos y en ocasiones esa solubilidad es perfecta, o en ocasiones la solubilidad es muy parcializada. Eso para tener en cuenta entonces de estos dos tipos de estructuras, la estructura FCC y la estructura HCP. Vamos a hablar aquí rápidamente de algo como para terminar en esta sesión, y son las posiciones de los átomos o las posiciones atómicas en las celdas unitarias, y vamos a arrancar con las cúbicas, y en particular lo que son las coordenadas de los puntos, que en términos cartesianos son X, Y, Z, pero para la parte de cristalografía le damos unos símbolos de HKL, o en ocasiones UTB. En este caso pues estoy tomando la notación que maneja la Smith, que es el libro base que tenemos para la parte de materiales 1 y 2, que es como la Biblia de la ingeniería metalúrgica. Y nos damos cuenta entonces que en la simetría nos están mostrando un sistema tridimensional muy similar o exactamente igual a lo que se maneja en el sistema de tipo cartesiano. En este tipo de estructuras pues obviamente estamos manejando
tres dimensiones, al frente y atrás, que estaría manejando el eje X positivo, negativo, a la derecha y a la izquierda el eje Y positivo y negativo, arriba y abajo positivo en Z, negativo en Z. Este sistema pues obviamente nos permite ubicar los átomos tomando como punto de referencia en el caso de esta celda o en esta estructura cúbica centrada en el cuerpo. Este átomo que está aquí atrás sería el punto de referencia del sistema de referencia o lugar donde los puntos o coordenadas cartesianas en H, K, L serían 0, 0, 0. De tal manera que pues, si queremos ubicar este átomo que se encuentra en la cara frontal, en la parte inferior, ¿cierto? Y a la derecha, pues lo podríamos ubicar a partir de este punto de referencia como coordenadas 1, 0, 0, es decir, solamente en X, ¿cierto? Si queremos ubicar este átomo, pues para movernos desde este átomo de referencia hasta él tendríamos que movernos una unidad en el eje X positivo, una unidad en el eje Y positivo y no me muevo en Z. Y viene que sus coordenadas son 1, 1, 0. Y estoy haciéndolo con esta, que sería la diagonal principal, a partir de este punto de referencia, entonces me estaría moviendo una unidad en el eje X positivo, una unidad en el eje Y positivo y una unidad en el eje Z positivo, y de ahí viene que sus coordenadas son en HKL1, 1, 1. Es importante indicar que la manera de reconocer una posición atómica, es decir, las coordenadas de un átomo, es con un paréntesis y separando con comas cada una de las componentes HKL, como lo estamos viendo acá. Entonces, paréntesis, la coordenada H, la coordenada K, y la coordenada L, cada una con su correspondiente signo. Los signos, más adelante nos vamos a dar cuenta que se trabajan con un trazo en la parte superior de la coordenada. No es entonces colocarle el menos antes de la coordenada, sino un signo en la parte superior, que es propio de la notación metalográfica. Obviamente pues no es exactamente igual como se maneja en el sistema cartesiano, pero sí toma muchas pautas del mismo. En el caso de la coordenada del átomo central, pues nos estaríamos moviendo solamente la mitad del eje. Recuerden que pues es una celda unitaria, por ser celda unitaria entonces sus longitudes son la unidad. De ahí viene que porque esto es 1 a partir del punto de referencia, porque esto es 1 a partir del punto de referencia y porque esto es 1 a partir del punto de referencia. Entonces para moverme hacia el átomo central tendríamos media distancia axial en X positivo, luego media más en Y positivo y finalmente media más en Z positivo. Entonces ahí tendríamos la ubicación total, que sería un medio en H, un medio en K, un medio en L. Importante también indicar que acá las fracciones, porque van a haber otros tipos de estructuras donde van a haber otros elementos que se están aliando con este, entonces van a quedar ubicados en otros puntos. Se pueden trabajar con fracciones, como se pueden dar cuenta aquí. Cuando estemos manejando direcciones y planos cristalográficos, se evita trabajar fracciones, recurriendo entonces a un mínimo común o al recíproco. Más adelante vamos a entender qué es esa temática entonces en esto de las estructuras cristalinas o de la metalografía. Bueno, eso para la celda cúbica centrada en el cuerpo. Vamos a mirar también rápidamente lo que tiene que ver con las direcciones en las celdas unitarias. La diferencia con los puntos es, regálame un segundo acá. Parece ser que no me deja ocultar más. Bueno, ahí. Entonces la referencia aquí es que se representan con corchetes angulares, es decir, no es un paréntesis, es un corchete angular. Se da la componente H, la componente K y L, pero solo separadas por espacios, no hay comas. Esa es la manera de reconocer. Cuando nos dan una dirección,
¿cierto? Y cuando nos dan una coordenada. Entonces, cuando nos dan una dirección, dame un segundo, cuando nos dan una dirección y cuando nos dan, cuando nos dan una coordenada, pero me extravío con eso que aparece, cuando nos dan una coordenada de tipo cristalino, y cuando nos dan una dirección, que son las dos posibilidades que se van a manejar precisamente acá. Entonces ya, separación o diferencia simbólica. Las coordenadas, como para concluir, paréntesis separadas con comas. Cuando es una dirección, corchetes angulares, solo con espacios, no hay comas. Entonces concentrémonos, como les dije, con las celdas cúbicas, que es lo que tenemos acá. Está un poquito alargado en la altura, pero son lados iguales, es decir, este lado y este lado se consideran iguales. Vamos a tomar como punto de referencia este, que es el que está atrás, a la derecha y abajo. Listo, entonces este vector dirección, que nos va a representar las direcciones, por ejemplo, de las dislocaciones, que son unas imperfecciones que hay a nivel cristalino, más adelante la vamos a hablar. Entonces, esta dirección es punto final menos punto inicial. El punto final es 1, 0, 0, el punto separado por comas, ¿no? Y el punto inicial es 0, 0, 0 separado por comas. Final menos inicial, que sería la manera de generar un vector, sería 1,0,0 menos 0,0,0. Obviamente en X, en Y y en Z tenemos que hacer la resta en X aparte, en Y aparte y en Z aparte. Eso nos daría entonces el vector 1, 0, 0, que se separaría con espacios y se encerraría con un corchete de tipo angular. Entonces, esta dirección se representa como la dirección 1, 0, 0. Si es la diagonal de un plano inferior, de la base inferior, entonces tendríamos final menos inicial. Este punto final sería 1,1,0. Este punto inicial 0,0,0. Entonces final menos inicial nos daría 1, 1, 0, separado por espacios y encerrado con un corchete angular, como nos estamos dando cuenta que. Entonces se maneja muy similar a lo que se maneja en la parte de la física, que se ve obviamente en segundo semestre, donde buscamos la dirección que hay entre dos puntos cuando va de un punto a otro. Y para el caso de extremo, de este punto que es la diagonal principal, pues estamos manejando, entonces, final, que sería este, que sería entre paréntesis 1,1,1, inicial, que sería este, que sería 0,0,0, y final menos inicial nos da 1, 1, 1 separado por espacios y entre, obviamente, corchetes de tipo angular. Vamos a meter aquí con otro ejemplo, ya saliéndonos un poquito del marco de las aristas o de los ejes, es decir, este puntico. Este punto sería 1 en X, un medio en Y, y 0 en Z porque no hay altura. Entonces sería algo así como paréntesis 1, un medio, 0, final, y este 0,0,0 paréntesis. Entonces final menos inicial nos daría algo así como, vamos a darle uso aquí, a esta posibilidad. Me acabo de salir del sistema. Vuelvo a él para poder realizar este manejo de la mejor manera. Entonces arranquemos aquí mejor en cuanto a las direcciones cristalográficas o cristalinas, ¿cierto? Entonces me queda mucho más fácil ya al tratar de generar el valor, ¿no? Estamos restando
y nos quedaría, al hacer la resta, entonces final menos inicial, un corchete angular, ¿no? Que sería de 1, 1 medio y 0, ¿no? Lo que les estaba diciendo ahorita. Hay un detalle, es que en el manejo de las direcciones no podemos dejar entonces fracciones. Vuelvo aquí a mi ejemplo. Entonces, final menos inicial, y eso nos daría 1 espacio, 1 medio espacio 0. No hay la posibilidad, en este caso, de manejar fracciones. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con, bien sea la posibilidad de un recíproco o bien sea la posibilidad de un mínimo común, que es lo que se maneja entonces también en la parte matemática. Son las dos posibilidades, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, lo que se va a manejar es un recíproco precisamente, o la posibilidad de trabajar con el conjunto más pequeño de números enteros que están en la misma proporción. Entonces, es decir, ¿cómo convertimos esto en solo enteros? Entonces, la posibilidad es multiplicar por el común denominador, que en este caso sería 2. Entonces, esto se multiplica por 2 y de esa manera evitaríamos que esta dirección cristalina maneje fracciones. Entonces nos daría 2, 1 y 0. ¿Listo? Entonces de esa manera vemos que esta dirección entre este punto como partida y este punto como llega final menos inicial nos da 2, 1, 0. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta para más adelante como criterios iniciales. Y en este caso tenemos donde el origen está en este punto, es decir, ya no está atrás, abajo a la derecha, sino adelante, abajo a la izquierda. Entonces, si nosotros manejamos las condiciones positivo en X al frente, positivo en Y al lado y positivo en Z arriba, pues obviamente el final menos el inicial nos lleva a unas condiciones negativas. Entonces, sería algo así como, para el caso de ese punto, ¿no? El final sería menos 1. Entonces, recuerden lo que les dije, ¿no? En el caso de las coordenadas, yo no pongo el menos precediendo o a la izquierda, lo represento es arriba. Estos son paréntesis que estoy tratando de manejar ahí, menos el punto inicial que es 0, 0, 0, ¿no? Entonces, final menos inicial, eso nos generaría un vector dirección, que sería en este caso menos 1, menos 1, y 0. Entonces, fíjense que para el caso de los negativos, que al fin y al cabo no es la magnitud, sino la dirección que tiene, el sentido que tiene una dirección, ese que es negativo, se maneja con ese trazo en la parte superior al número, que es lo que estamos viendo precisamente acá. Bueno, bien, vamos a volver a nuestra condición normal. Ok, listo. Vamos a dejar por ahí, muchachos. Obviamente, pues estoy tratando de manejar unas clases un poco más cortas, pensando obviamente en que no se vuelvan en unos videos tan extensos. Eso ha sido también una queja de parte, sobre todo los estudiantes de introductorio, pero pues obviamente pues, la diferencia entre ellos y ustedes son 2, 3 semestres, máximo 4. Entonces la idea es pues lograr de una u otra manera pues que estos videos se conviertan en una ayuda y no de pronto en una herramienta que se interponga al aprendizaje. Bueno, muchachos, seguimos entonces con toda. Vamos a tratar de seguirnos acoplando a este formato, al menos mientras volvemos a nuestro modelo presencial, y que esté muy bien. Hasta luego.